Regreso con ustedes aquí en Corto y Pensini por Globovisión. Bueno, siempre estamos muy pendientes de cómo va el mercado petrolero en Venezuela, en el mundo. Venezuela depende casi prácticamente de todas sus importaciones, de todas sus exportaciones de petróleo, que nos importan los petrodólares que obtenemos y cada vez son más escasos. Pero para darle contexto a la próxima entrevista, quiero decir que hoy el petróleo rondaba por los $52 por la expectativa de caída en el suministro por acciones de Turquía que buscaban frenar el financiamiento al terrorismo. La cesta venezolana acumula un promedio de $46 con 75 centavos el barril. Sin embargo, la deuda cae 1% promedio por la solicitud de Trump a Estados Unidos a la Unión Europea que asuma las sanciones en contra de Venezuela que fueron aceptadas. Sin embargo, hoy los inventarios de crudo cayeron en 1.84 millones de barriles contra una subida estimada de 3.1 millones. La caída fue tan grande en consumo que el precio subió a $52 con 15 centavos. Tenemos a José Toro Hardy, buen amigo y siempre aquí ayudándonos en el programa, economista y asesor petrolero. ¿Cómo estás, José? Pedro, qué gusto estar nuevamente contigo. Igualmente, siempre es un placer conversar contigo. Me imagino que la audiencia también lo aplaude porque nos descifras un poco este mercado que a veces es tan complicado. El petróleo depende de muchos factores y ahora imagínate tú en Venezuela que lo vamos a tener cotizado en yuanes. Quiero que me hables primero de eso, por qué el petróleo se cotiza en dólares y todas las variables que afectan a lo que es el precio del petróleo. Bueno, mira, es que las transacciones internacionales, el grueso de las transacciones internacionales son en dólares. De hecho, entre el dólar y el euro abarcan prácticamente todo el comercio internacional. Las transacciones en yuanes son menos del 2% de las transacciones internacionales, de manera que no parece muy viable esto que anuncia el gobierno de Venezuela de cobrar de cobrar en yuanes, de trasladarse de alguna manera al yuan. Es como una especie de llamado, como decirle a China, nos entregamos a ustedes, aquí está lo que ustedes quieran, es más, vamos hasta cotizar todo en yuanes, entre otras cosas, porque quizás el único país del mundo que le aceptaría los yuanes sería los propios Se chinos. puede hacer una analogía con lo que pasaba aquí en la época de la colonia, donde los hacendados tenían sus propias monedas, los palitos y todo lo que daban dentro de las haciendas para que esos mismos esclavos que tenían tuvieran una sensación de libertad, pero no, solo podían consumir dentro de la hacienda. Pero fíjate que no tenemos que irnos tan atrás como en la colonia. Todavía para 1920, el 50% de la población venezolana vivía de lo que producía en sus propios conucos o trabajando en latifundios donde les pagaban con Tan fichas que nada reciente. más podían consumir. Tan reciente como eso. Lo que pasa es que de repente de la noche a la mañana se abalanzó un producto sobre Venezuela que vino a cambiar radicalmente la economía venezolana y pasamos a ser entre 1920 y 1980 la economía del mundo que más creció. No nos acordamos, por ejemplo, de que para 1947 ya Venezuela era el cuarto país con mayor renta media per cápita en el mundo. Solamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia tenían mayor renta media per cápita que Venezuela. Lo que hicimos en Venezuela fue un verdadero milagro. El crecimiento económico de Venezuela fue espectacular. Fuimos la economía del mundo que más creció. Las dos monedas más sólidas del mundo eran el franco suizo y el bolívar venezolano. Ahora, de repente empezamos a hacer las cosas al revés y hoy en día estamos regresando un poco. Estoy exagerando, pero hoy en día, según nos dice la universidad, los estudios estos de la Universidad Católica Simón Bolívar y la Central, el 82% de los venezolanos, de las familias venezolanas viven por debajo de la línea de la Imagínate. pobreza y el 50% en pobreza extrema. Mm. Y si ahora además vamos a pretender que vamos a ir contra las costumbres internacionales, que vamos a vender en yuanes. Muy buena esa palabra, costumbres internacionales, porque son costumbres, ya es, bueno, desde Pero el costumbres que tratado. obedecen un razonamiento Claro, por económico. ejemplo, el Tratado de Bretton Woods hizo esa costumbre de que todo, como ganaron la guerra y todo, a partir de ahí el patrón oro cambió al patrón dólar y todo se cotiza en dólares. Y ya no hay complejos en el mundo, está bien aceptado. Europa se quitó todo el nacionalismo de sus monedas y la mayoría están en euros. Y es Así mucho es. más fácil de transar. Y bueno, el yuan, por un poquito de orgullo y todo, empezaron a sacar su moneda que está circulando hace muy poco tiempo, relativamente, no estuvo ni siquiera el siglo pasado Así es. circulando. Entonces, ¿por qué nosotros vamos en un producto que se cotiza en dólares internacionalmente, vamos a agregarle fees? Es decir, todo tipo de cargos, de comisiones, porque Claro. cambiar a dólares a yuanes, yuanes a dólares, tiene un 10% de comisión mínimo. Desde luego podremos decir que vamos a transactar en yuanes, en transar en yuanes, pero el que finalmente a la hora de la verdad va a haber que
hacer un cambio de yuanes a dólares porque eso es lo que van a aceptar. Mira, en estos días estábamos con un problema muy serio de gasolina en Venezuela, particularmente en Caracas, llegó a Caracas, y eso era un problema político tan severo que se agravaba por el hecho de que había incluso tanqueros con gasolina y con insumos para la gasolina en las costas de Venezuela, pero no desembarcaban porque pedían que los productos porque pedían que se les pagara anticipadamente. Yo me pregunto, ¿y si a estos señores le hubieran dicho que le iban a pagar en yuanes, qué hubieran hecho? Así es. Yo me imagino que el gobierno corrió en los últimos 2 días para pagarle en dólares a esos tanqueros y que desembarcaran la gasolina, porque ya otra vez hay gasolina en Caracas. Y eso era un problema político terrible a pocos días de unas elecciones. Ahora, estas sanciones que está aplicando los Estados Unidos y ahora la Unión Europea, que pretende hacerlo también a Venezuela, ¿afecta de alguna manera todo este ingreso en caja para las reservas internacionales? Por ejemplo, Rosneft, ¿cómo va a pagarle el petróleo a Venezuela? ¿Tiene que hacerlo dentro de Rusia y en efectivo? ¿En qué moneda va a pagar Rusia ese petróleo? Hay conflictos con los abogados, tienen que reunir. ¿Qué está pasando? Claro, claro. Bueno, en primer lugar, Venezuela se comprometió a entregarle 70.000 barriles diarios de petróleo a Rusia en pago de su deuda. De manera que ahí probablemente no necesitarán ni siquiera yuanes. Pero no estamos cumpliendo con ese compromiso, por cierto. Claro que esto lo complica todo. Y los chinos, pues de alguna manera el gobierno pareciera creer que es que Rusia y China se van a echar a cuestas a Venezuela y le van a sacar las patas del barro, por decirlo en términos populares. Bueno, mira, Rusia no puede. Rusia en el 1961, lo hizo con Cuba, porque estaba en el apogeo de su poderío militar y económico. Y aquella plataforma, pocos decenas, centenares de kilómetros de la costa americana, era vital. Pero hoy en día la Unión Soviética no existe, ni el comunismo existe en la Unión Soviética. Allá lo que existe es Rusia, que es un país que lleva 2 o 3 años en una decrecimiento de su economía. Este año se esperaba un crecimiento marginal de su Producto Interno Bruto, y Rusia tiene prioridades geopolíticas en Ucrania, porque allá está Sebastopol, donde está su única base naval en el Mar Negro, y tiene otra prioridad geopolítica en Siria, porque allá está su única base naval en el Mediterráneo. Y tiene una crisis económica, de manera que pensar que es que Rusia va a repetir la jugada que hizo en el 61 con Cuba es en la crisis de los 13 días que iba a instalar misiles para atacar a los Estados Unidos. Exacto, instalaron ¿Eso los no misiles. crees que pueda suceder que Venezuela sea una base rusa? No, Rusia no está para eso lo hizo porque era el apogeo de su poderío militar y económico y en pleno momento álgido de la Guerra Fría. Claro. Ya eso no existe. Y China, bueno, ese es un caso diferente. China durante casi 3 décadas tuvo tasas de crecimiento de su economía de más de 2 dígitos, pero porque escogieron unas zonas especiales donde aceptaban inversiones extranjeras en grandes cantidades para exportar y lograron con esas inversiones extranjeras que la economía china creciera espectacularmente. Pero eso fue a costa de dejar la población interna, centenares de millones de chinos que vivían fuera de esas áreas especiales, viviendo en su ancestral pobreza. China está haciendo un esfuerzo enorme, ha cambiado sus políticas económicas, ahora va dirigido fundamentalmente a rescatar esas poblaciones y no está dispuesta tampoco a emprender aventuras para salvar a otro país. Okay. Ella lo que quiere es rescatar los 30.000 millones de dólares que Venezuela todavía le debe. y que cada vez sea una tarea más difícil. Cada vez es bueno, una tarea. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero hablar contigo también sobre una posibilidad de default, cómo afecta la política internacional a Venezuela, sobre todo en materia petrolera, que tanto nos importa, y bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo de los combustibles, porque estamos viendo también que están apareciendo cantidades de aparatos electrónicos. Ya hoy tuvimos un avión que está volando con baterías electrónicas, fue la noticia CNN, y tenemos helicópteros con drones electrónicos. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar con ese petróleo como que pasó en la edad de piedra, que se quedaron las piedras y pasó la era de piedra. Como decía Yamani. Al regreso con José Toro Hardy aquí en Construir Sin Globovisión.